empezamos nuestro programa con una entrevista que a mí, voy a reconocerlo, me hace especial ilusión. Creo que nunca lo tuvimos sentados en un plato de televisión y lo tenemos hoy casi para darle la despedida. Es la cabeza visible de nuestra segunda casa, el Corte Inglés de Santiago, y hoy con nosotros Manuel Guitián, su gerente. Buenas noches. Buenas noches, Ana. A punto de decirnos hasta luego. Bueno, un hasta luego relativo porque yo voy a continuar en Santiago y me voy a sentir siempre parte de esta ciudad, ¿no?, en la que llevo ya 17 años. Pero bueno, sí, hasta luego en cuanto a la responsabilidad de la dirección del Centro Comercial Compostela del Corte Inglés de Santiago. Yo decía casi hasta luego porque estoy segura que nadie que te conozca puede imaginarse entrar en el Corte Inglés y no encontrarte. Así que espero que lo visites mucho, ¿eh? Cuanto menos espero que lo visites mucho. Sí, lo seguiré visitando bastante como cliente, además tengo muchos compañeros y amigos y seguiré, por supuesto, pero con otra óptica, con otra mentalidad y, por supuesto, al servicio también, y aunque no esté ya dentro de la empresa, todas las personas de Santiago y demás pueden contar conmigo, y lo digo ya no por algo propio mío, sino porque la dirección del centro quiere que siga siendo así, que hablando conmigo hablan con el Corte Inglés también de alguna manera, ¿no? Bueno, Manuel, pues llevas en Santiago, decíamos ahora, el Corte Inglés abrió en el 98 y era tu segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos inicios aquí en el Corte Inglés en Santiago con un proyecto nuevo y tan ilusionante para la ciudad? Ilusionante para la ciudad y también para las personas que veníamos a trabajar aquí. Era un reto ganarnos a una ciudad que sabíamos que había en algunos sectores algún recelo, normal, y es humano que sea así, al venir una empresa tan potente y tan grande como el Corte Inglés. Era un reto ilusionante en todos los sentidos y en ese aspecto todo el equipo que nos incorporamos en aquel momento creo que hemos cumplido las expectativas propias y creo que nos hemos integrado en la ciudad, que hemos conseguido estas metas, pero en aquel momento lo recuerdo con esa, sobre todo respondiendo a tu pregunta, con mucha ilusión y con unas ganas enormes de servir a la ciudad. ¿Cómo recuerdas aquel primer día en el que el Centro Comercial Compostela abre las puertas? Pues recuerdo que fue un día donde había muchísimos invitados de instituciones varias, de la Xunta, del Ayuntamiento, de los distintos estratos de la sociedad compostelana, y todo el mundo venía pues con los ojos muy abiertos para ver cómo era ese gran edificio que se había construido allí en la antigua, en la zona del Pasional. Y con los nervios propios también de una inauguración, a ver si todo sale bien, si a la gente le gusta todo, en fin, en esta línea, ¿no? Pero lo guardo un recuerdo agradable y creo que me viene con frecuencia a la mente, ¿no? Pues sobre todo ahora en estos momentos, ¿no?, donde dices un hasta luego, como tú decías. Sí, sí, adiós no te dejo decir. No, un adiós, hasta luego. Hasta luego. Y recuerdas esos momentos iniciales, que a veces son claves, ¿no?, son fundamentales porque marcan un camino. Dicen de que las primeras improntas son casi definitivas, no casi, pero luego los fallos, errores y demás cuesta mucho corregirlos, ¿no? Un espacio que siempre ha sido vivo y que ha ido cambiando muchísimo desde que se inauguró. Quizá los cambios así más llamativos, ¿cuáles han sido al hacer balance? Bueno, yo diría que hemos mejorado mucho la oferta. La oferta inicial a la actual hay unas grandes diferencias. Se ha potenciado con muchas más firmas y todavía queda mucho camino que recorrer, somos conscientes de ello, y la dirección, tanto nuestra dirección central como la regional como la del centro, van a seguir trabajando en seguir potenciando la oferta del centro comercial, ¿no? Pero ha habido muchas mejoras en todas las áreas desde que hemos inaugurado a hoy, muchísimas mejoras. Firmas sería enumerar un montón de ellas, que creo que no es el momento, pero sí, el cliente lo percibe, nos lo ha dicho, también nos reclama más oferta, somos conscientes de que es necesaria y se está trabajando en esa línea. Bueno, y de repente la apertura de Bricor, que fue una de las últimas así quizá más llamativas. Sí, hace aproximadamente un año se empezó a funcionar otra empresa más del grupo, Bricor, con aproximadamente unos 1000 metros cuadrados, donde hay una oferta pues relacionada con lo que la palabra dice, ¿no?, con el bricolaje, todo relacionado con la casa, etcétera, etcétera. Y habrá más cosas, habrá más sorpresas próximamente. De hecho, hace unas semanas han inaugurado dos nuevas enseñas, una de ellas una marca
conocida a nivel mundial, que es Blue Brothers. Lleva escasamente funcionando una semana en moda hombre, y otra también Nespresso, creo que era una necesidad dentro de la ciudad, y aunque sea de una manera provisional, no definitiva, pero tenemos una tienda Nespresso durante 3 meses allí en el centro comercial, ¿no? Bueno, era una de las últimas novedades que había, una pop-up de Nespresso en Esa Santiago, ¿no? Sí. Decíamos cómo se había ido colocando y situando el centro comercial en Compostela en sus clientes, no solo con la oferta comercial, también siendo un centro de referencia en ocio. Jornadas gastronómicas, festivales, porque también ha habido una relación muy directa con asociaciones y con el vecindario. Sí, eso es una de las pautas que nos marca desde nuestra central, que hay que integrarse en la sociedad en la que estás y gracias a la que tú te mantienes vivo, ¿no? Y en función de cada ciudad y de cada área, pues se va colaborando en casi todas. Nos gustaría colaborar en muchas más, porque a veces nos llegan tantas peticiones que nos duele en algún caso tener que decir que no llegamos a todas, porque hay que poner un límite. Pero efectivamente tenemos colaboraciones muy conocidas, yo que sé, la carrera pedestre, que se colabora mucho con... Yo ya lo decía, que éramos de casa, todos en la misma casa. Por ejemplo, no, hay muchas más actividades, ¿no?, relacionadas con el deporte. Pero es curioso además que sea incluso pues, un festival como es el que se hace allí todas las navidades de los niños del cole de al lado, o sea que el centro comercial también forma parte, bueno, sí. un poco de lo que es la vida activa del barrio. Sí, colaboramos también con las fiestas del barrio, etcétera. Somos parte del barrio, parte de la ciudad, parte de Galicia, y hay que colaborar. Aparte que nosotros somos de aquí, o sea, yo soy gallego, como tú sabes, no soy de Oincio, ¿no?, allí de la provincia de Lugo, y un gallego que en los primeros años de su vida ha estado pues es un poco haciendo la inmigración interna, ha estado en Madrid casi 20 años. ¿Y te costó venir? Me costó venir, sí, me costó venir porque Madrid es una ciudad, para mí al menos fue muy acogedora, me sentí muy bien recibido, una ciudad donde no había rechazo de ningún tipo, me integré perfectamente y me costó venir en alguna medida porque tienes tu pequeño mundo hecho allí, pero luego, ahora sí me costaría mucho marcharme. O sea, estuve en Coruña 11 años, donde también fueron años magníficos, fueron una puesta en marcha del centro de Ramón y Cajal, y luego ya pues, los 17 años aquí que llevamos en Santiago. Tú que ya has vivido más inauguraciones y más puestas en marcha de estos nuevos proyectos empresariales, ¿especial ilusión y especial cariño con el de Santiago? Sí, porque para mí era el primero que yo dirigía, Capitaneaba. Que era el director, sí. El resto, por ejemplo, en Coruña estaba como jefe de personal, que también un puesto muchísima responsabilidad, pero este era un más global, más general, entonces era más tuyo, lo sentías más cerca de ti, ¿no? ¿Cómo cambia el público de Madrid, donde también has estado dentro de la casa del Corte Inglés, o el público de Coruña o el público de Santiago? ¿Públicos distintos? Sí, hay diferencias importantes, incluso desde Coruña a Santiago. O sea, aquí es más cercano todo, somos una ciudad de tamaño más reducido, y eso hace que la cercanía sea mayor. O sea, el trato con el cliente es mucho más cercano, mucho más... nos conocemos todos. En Madrid es más frío, más distante, porque la ciudad no permite tampoco más cercanía, ¿no? Y en ese aspecto, aquí, eso de ir por la tienda y conocernos todos, me conocen a mí, yo los conozco a ellos, crea una relación humana muy interesante, muy buena, en todos los sentidos. Aparte, nos permite conocer también nuestros fallos que tenemos. El primer paso para corregirlos es conocerlos, ¿no? Entonces, esa cercanía te permite que te los digan con naturalidad y además que los agradecemos que se nos diga para tomar nota de ellos e intentar mejorar, ¿no? Pero hay diferencias, sobre todo de la calidad humana, el trato humano es diferente. ¿Las demandas del público y del cliente también son diferentes de lo que pueden pedir en Coruña, lo que podemos pedir aquí en Santiago? Son parecidas, en ese aspecto yo creo que los gustos, hoy el mundo es un pañuelo y rápidamente trasciende luego un tipo de firmas de una ciudad para otra, y aquí quizá destaca sobre otras ciudades la demanda cultural. O sea, se nota el nivel cultural de Santiago es elevado y todo, por ejemplo, la librería es la que más vende de toda Galicia. Eso quiere decir algo, ¿no? En ese aspecto quizá luego a nivel moda, etcétera, es similar, pero hay algunos aspectos, la informática, por ejemplo, también destaca de una manera importante. Lo sabemos y también nos volcamos al máximo en cuidarla al máximo, y cualquier cliente que tiene dificultades, problemas, intentamos solucionarlos.
Hablabas de cultura y aquí tenéis un salón de ámbito cultural que yo creo que es la envidia de la envidia. Lo es el más grande de Galicia y precisamente para responder a esas necesidades que la ciudad nos plantea, ¿no? Es un salón con capacidad para más de 150 personas en el que se desarrollan pues, multitud de actividades y actos continuamente, ¿no? Y que están a disposición además de quien lo necesite. Efectivamente, y muchas además personas que han pasado por allí, bien presentando libros, bien presentando discos. ¿Alguien que te haya hecho especial ilusión conocer, que haya pasado por el centro? Hombre, pues ha habido personajes muy interesantes. Por ejemplo, es que hay tantos, yo que sé, a nivel música, por ejemplo, a Sergio Dalma, por decir uno que es muy cercano, muy humano y una persona entrañable. A nivel de Sergio Dalma, que cada de vez escritores, que cada vez que lo traes sabes que tienes el centro sí, lleno, seguro. ¿eh? A nivel de escritores, Claudio Coello es una persona también que ya ha venido 2 veces y que tenemos un cariño especial mutuo y también es una persona muy cercana. A nivel de música, bueno, ya he dicho ya Sergio Dalma. A nivel de deportes, yo que sé, por ejemplo, Cal, el olímpico español que ha estado allí también con una presentación a los medios que hizo de una serie de temas y actividades que tiene, Vero Boquete, etc. Quiero decir que ha habido multitud, ahora que hacer una relación, seguro que se me quedan muchísimos en el tintero que no deberían quedarme. Hablábamos de la trayectoria del Centro Comercial Compostela y yo sé que supongo que todas las firmas, todos los departamentos te dan igual de satisfacciones, pero si eres de verdad honesto, bueno, la Semana de la Pesca y ese departamento de pesca, eso te ha dado más satisfacciones y cada a nivel personal. Bueno, ahí hemos unido un poco mi afición personal con la calidad también que hay, cantidad de aficionados que hay aquí en esta tierra. Porque además el tema de la pesca trasciende ya lo que es Santiago. O sea, cuando se hace la Semana de la Pesca vienen pescadores y aficionados a la pesca, que a lo mejor no se dedican a pescar, pero sí a hacer montajes y demás, de toda Galicia. Han venido de Lugo, de Vigo, de Pontevedra, hasta alguno de León ha venido, de Coruña, de Santiago por supuesto, y es un referente que hemos conseguido de un mundo que para Galicia yo creo que son nuestros ríos. Nos enfocamos más que con la pesca, es los ríos de Galicia, ¿no? Creo que es un patrimonio que tenemos que deberíamos cuidar un poco más, por bien de todos. Primero porque unos ríos saludables quiere decir que hay un país saludable también, ¿no? Yo entiendo que es a veces difícil compaginar el progreso con una realidad de una naturaleza más cuidada, pero para mí creo que es un reto que tenemos los humanos, de ser un poco más cuidadosos con todo lo que nos rodea, de ser capaz de disfrutarlo y de transmitirlo también a las generaciones que vengan. Y para mí la pesca es un reflejo, pero de algo más amplio, que es un cuidado de la naturaleza general, ¿no? Una semana de la pesca no solo para aficionados, que ya estáis metidos en ese mundo, sino también para abrirlo al resto del público, porque de repente tenemos pues el concurso fotográfico, las exposiciones maravillosas, el concurso de montaje de moscas, que para mí fue un gran descubrimiento a nivel personal, no me imaginaba jamás que se pudieran hacer esas cosas, o sea que también crea un poco afición, ¿no? Es que son auténticas obras de arte. O sea, ver el montaje de una mosca de salmón que hace, por ejemplo, Maderal, es una auténtica maravilla, es además una maravilla reconocida a nivel mundial. O ver la colección de libros relacionados con el mundo de los ríos y de la naturaleza y de la pesca que tiene Antonio Abril, es una auténtica gozada. Yo creo que es la mejor colección que hay en España y no intento exagerar. Y todo viene aquí, nos lo ceden para exponerlo. Ver cuadros relacionados con el mundo de la pesca, pero de pintores conocidos expuestos, también es otra maravilla. Películas. Es que la pesca es un mundo, en fin, pero no quiero centrarme demasiado en ella porque me apasiona, ¿no? Es un mundo amplísimo que permite, y luego tenemos personas aquí muy conocidas a nivel de Galicia, yo que sé, Pepe Casal, Miguel Piñeiro, y luego la colaboración estrecha que hemos tenido también de la Consellería de Medio Ambiente, que también se vuelcan a ayudarnos, de la Federación Gallega de Pesca, en fin, los colectivos todos, cada uno a su manera y con sus diferencias, porque las hay, se vuelcan en ayudarnos a que eso siga para adelante y esperemos que continúe. ¿Coincide tu marcha también con un cambio quizá a nivel empresarial, ese paso que ha dejado Isidoro Álvarez al actual presidente del grupo?
Sí, son circunstancias que coinciden. Para mí Isidoro Álvarez fue el presidente que estuvo toda mi vida profesional. Bueno, tuve primeramente con don Ramón Areces, hasta que se inauguró Coruña. En ese año fue cuando falleció, y a continuación tomó el timón don Isidoro Álvarez, con el que he estado estrechamente trabajando durante muchos años. Y luego, en fin, a raíz de su fallecimiento, le tenemos a Dimas Jimeno, que viene también con toda la ilusión del mundo, viene con ideas renovadas en muchos aspectos, porque el mundo es cambiante, el mundo se mueve, y si no nos movemos con él nos quedamos fuera de juego, ¿no? Yo creo que se está haciendo cosas que se van a notar próximamente, poco a poco, que se están notando ya de alguna manera a través de nuestro director regional, que formaba parte muy estrecha del equipo de Dimas Jimeno en Portugal, cuando estuvo en Portugal. Y creo que es necesario un cambio en muchos sentidos, porque la vida es cambio, es movimiento. Dicen que el que no tiene capacidad de la flexibilidad necesaria de adaptarse a la realidad desaparece. Manuel, ¿te vas con esa sensación de misión cumplida? Bueno, siempre quedan cosillas en el tintero que te gustaría que salieran mejor, porque somos humanos, no somos perfectos, y por lo tanto te das cuenta que hay cosas que te gustaría haber hecho mejor, pero en conjunto me voy satisfecho de la labor realizada, no por mí, sino por un equipo de casi 1000 personas que estamos trabajando allí en el centro comercial, sumando las propias de la empresa y las empresas colaboradoras como seguridad, limpieza, etcétera, etcétera. Y es labor de todos, ¿eh? Quizá la labor de una dirección es conseguir que los equipos trabajen a gusto, pero que trabajen bien también, porque hay que ser exigente dentro de que no está reñido con ser humano y ser persona, ¿no? Y lo tenemos todos muy claro, y en ese sentido es una labor de un equipo que ha trabajado muy duro y que seguro que va a continuar trabajando muy duro y con toda la ilusión para responder a lo que la sociedad de Compostela nos pide, ¿no? Hablábamos antes de las muchas actividades a las que está ligada la ciudad, y a mí no me gustaría, además, teniéndote aquí en nuestro programa, no hablar de esa estrecha colaboración con Los Elegantes, porque nace a la par, que casi que colocamos el logo del Grupo Correo Gallego y colocábamos el logo del Corte Inglés, sí. Y el año pasado incluso lo celebramos con una fiesta previa. Claro, y tenemos una persona que es Pati Blanco, que es un... Y tenemos a un elegante. Pati aparte de ser un elegante, es una de las piezas clave también de la empresa dentro de Galicia. Es una persona muy conocida, que hace muy bien su trabajo, una gran, y humanamente también es un magnífico. Bueno, yo no quiero aquí ahora empezar a echar grandes alabanzas de él, porque creo que no las necesita. Está ahí, es un puntal de la empresa dentro de Galicia también. Pues nuestros elegantes a la vuelta de la esquina, una vez más, también muy ligados al Corte Inglés. Y yo no sé si te vas más con alegría, más con nostalgia, más con una mezcla de todo. Es una mezcla de todo, efectivamente. O sea, yo creo que en la vida hay retos que se te plantean en cada momento y hay que saber afrontarlos con ilusión y con alegría, ¿no? Hasta ahora ha habido unos retos que los he afrontado así, para mí han sido ilusionantes, he disfrutado mucho con mi trabajo, con los momentos buenos y también con los no tan buenos. Y yo espero seguir disfrutando ahora con los que la vida me ponga delante, ¿no? Bueno, estoy segura de que sí. Sí, seguro. Además, acuérdate que no te puedes ir, que siempre tienes que dar ese paseo por ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a, antes de despedirte y de agradecerte y de verdad confesar la muchísima ilusión que me hace que estés aquí con nosotros, yo voy a hacer una confesión pública. No me imagino una comida de Navidad en el Corte Inglés sin que estés tú. Es mi confesión pública. Bueno, no sé si alguna podrá estar o no, pero quiero decir que yo creo que las empresas, las instituciones están por encima de las personas, si no habríamos hecho una mala labor. O sea, quiere decirse que el día de mañana estarán otras personas con otras virtudes y otros defectos, como tengo yo, virtudes y defectos, y es acomodarnos unos a otros, ¿no? Pero yo insisto en que la labor, lo fundamental es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo, por eso no nos gusta tampoco salir excesivamente en medios y demás, porque debería salir todo el equipo. O sea, cuando se hace un buen trabajo al final, resulta que a lo mejor el que más pone de su parte es el vendedor que está atendiendo a ese cliente y que se va satisfecho. Y conseguir que eso suceda creo que es la clave de que una empresa funcione, ¿no? Y no solo eso, aquí no hay ni primer puesto ni último puesto, todos somos importantes. Valoremos lo que valoremos, o sea, al final, y creo que la misión de una dirección de un centro es poner en valor todas las tareas, todos los trabajos,
y que el cliente salga contento y satisfecho del trato recibido, de la atención recibida, y si tiene un problema, que seamos capaces de resolvérselo. Porque problemas, yo digo que siempre surgen, porque para eso estamos también, si no, no seríamos necesarios. La diferencia está en que unos se saben resolver bien y otros no. Y ese no es donde tenemos que luchar para que no suceda, ¿no? Lo que pasa es que inaugurar un centro comercial que ya ha pasado esos primeros 15 años de vida, que es así como un antes y un después, y siempre contigo al frente, eso marca, ¿eh? Hombre, yo me imagino que sí, pero llevará un tiempo, pero vemos que la vida evoluciona, cambia, y dentro de unos años pues yo me agradaría que un recuerdo de Manuel Guitián sea bueno y que todo el mundo cuando piense en esta etapa lo piense como algo positivo, pero me disgustaría mucho que la siguiente fuera peor. Yo me alegraría muchísimo que fuera incluso mejor, de verdad, no lo digo sinceramente, ¿eh? Quiere decir que la base que se puso fue buena. Entonces, si en un futuro no funcionara mejor incluso que hasta ahora, quiere decir que esa base no se colocó bien. Seguro que se coloca bien y que además esa base, como dices tú, hace que el Corte Inglés vaya más, el futuro sea muy ilusionante y cuando volvamos la vista atrás, que es lo bueno, veamos que ha sido una base fantástica, unos comienzos que siempre son difíciles. Manuel Guitián, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Ana, a ti y al Correo Gallego. Nosotros seguimos hablando de moda, lo hacemos de reciclaje, el que todas las semanas nos trae Carmen Pichel. Carmen Pichel, buenas noches. ¿Qué nos traes hoy? Buenas noches. Hoy, la verdad, lo más sencillo de lo más sencillo, pero también es cierto que es una de las tendencias más importantes que tendremos ahora en verano, el próximo verano que ya llega casi ahí, y todo el invierno que viene, que son los flecos. Ya están ahí, ya los estamos disfrutando. Recuerda que hace poquísimo hicimos un precioso bolso de fleco, que habrá que ver cómo hacemos la versión de verano, porque hay que tenerla para esa idea hippie, esa historia como muy indie. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es que en esta primavera que está llegando podamos lucir pues ese chal, ese mantón que ya tenemos, ese cuello de doble vuelta que ya tenemos, pero que está precioso, pero que le falta algo. Pues lo que vamos a hacer es hacer unos flecos. ¿Que cómo los hacemos? Bueno, necesitamos ese mantón, cuello, pañuelo, lo que decidamos, y un trozo de tela. La recomendación es que sea una tela que no se deshilache mucho, porque vamos a hacer un tallo vivo. El corte es cortar y no hacer nada, eso es el tallo vivo, dejar la tela como la hemos cortado, que luego se va deshaciendo un poquito. Entonces, yo elegí para esto pues un estampado que es muy del norte de Italia. De hecho Missoni es el que abanderó ese estilo de punto con las formas geométricas, que es otra tendencia muy buena. Y he decidido que a ese fular que tengo, que es así como de medio pelo, no es muy gordo, no es muy fino, genial para la primavera, pues le voy a dar ese toque como eso, más tendencia. Elegí uno de los colores de los que tiene el fular para poner el fleco. Y aquí, bueno, luego al final explicaré la cantidad de cosas que podemos hacer y que podemos coger de toda esa caja que tenemos ahí maravillosa de recursos para reciclar, de esta tendencia tan mágica que estamos trabajando. Entonces, ¿qué necesitamos? Esto es para principiantes, ¿eh? Vamos a jugar realmente. Necesitamos ese fular, como ya hemos dicho, y ese trozo de tela. Vamos a hacer unos flecos. Yo cogí una medida de 16 centímetros de largo de fleco, que es un largo que está bastante bien, es manejable, es ponible. Y para ello, ¿qué hacemos? Pues ni más ni menos que colocar la tela a lo largo, o sea, la zona más larga. Yo tenía el trozo muy largo, me llega para el largo de bufanda que he utilizado, pero bueno, si no puede ir a trocitos. Marcamos el rectángulo de 16 centímetros de ancho por todo lo largo que tenga la tela. Una vez que hemos marcado esa rayita, marcamos 2 centímetros por uno de los bordes, que va a ser lo que no cortemos para flecos. A continuación, seguimos marcando rayitas como de un ancho de 1 centímetro, 1,2, no los he puesto muy estrechitos,
porque, vamos a ver, tanto si es como en este caso una antelina, que es otra de las tendencias fantásticas que vamos a tener aquí ya esta primavera y todo el invierno próximo, y entonces, bueno, que es muy fácil para cortar, que queda muy bien porque no se deshilacha mucho y entonces esos flecos van a quedar muy bonitos. Tiene un revés bonito, sí que es importante buscar que el derecho y el revés sean bonitos. Entonces, nada, es marcar esos flecos, o sea, esas líneas ya horizontales, ya verticales sobre la horizontal del largo, cada 1,2 centímetros, 1 centímetro, todas las rayitas y luego tijera. Vamos cortando, 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 lo más derechito que podamos y con eso ya vamos viendo que nos va quedando un fleco preciosísimo. Dejamos esos 2 centímetros sin cortar, por lo tanto nos queda una tira con flecos y ya tenemos los 2 materiales que necesitamos para montar esa maravillosa prenda que vamos a tener, ese cuello fantástico. Entonces, lo siguiente, vamos a reforzar lo que es lo que vamos a coser con el cuello y entonces para eso lo que vamos a hacer es coger la plancha y doblar 1 centímetro, medio centímetro, todo por el bordecito que tenemos sin cortar, todo a lo largo de ese rectángulo donde hemos hecho los flecos. Doblamos con la plancha, nos ha quedado un bordecito todo dobladito y colocamos por el derecho de ese cuello bufanda o fular que tenemos, lo colocamos en uno de los bordes a lo largo. No va a ser el fleco que cuelgan las bufandas en las puntitas, no, todo un extremo a lo largo. Entonces, lo colocamos por ahí por el bordecito, justo, pues eso, 1 centímetro, que es lo que nos ha quedado sin cortar de fleco, derecho con derecho, el bordecito para adentro, y una vez colocado, todo hasta el final, si es una pieza, perfecto, si son muchas piezas, quedará ideal, si lo que tenemos es en varios colores, trocitos de ante, que puede ser ante de verdad, o sea, piel, ante, nobut, bueno, cualquier piel de estas valdría, pues podemos poner trozos de fleco de colores, que quedará fantástico, también, como mucho más étnico, y lo siguiente es coser. Yo he optado por hacer unos pespuntes a máquina, todas las que, y todos los que sepan coser a máquina, pues eso es muy rápido y queda genial, pero los que son muy manitas y saben hacer pues un precioso punto de cruz, un punto de escapulario, una puntada bonita, cualquier punto que sea bonito, todo a lo largo, uniendo fleco con bufanda, quedará preciosísimo y también está fenomenal. Entonces es elegir cómo unirlo. Aquí yo no utilizaría pegamento, porque creo que es bonito que se vea ese borde cosidito. Y ya tenemos un maravilloso chal, bufanda, cuello, lo que sea, pero con los flecos en la parte larga, que es la tendencia. Los fulares de la próxima temporada, que ya estamos viendo que están por ahí, los flecos los llevan al través. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los rayemos al cuello? Pues ya lo veis ahí en estas fotos. Va a quedar todo alrededor nuestra, muchos flecos colgando, le va a dar mucha riqueza, mucha frescura, mucho colorido y vamos a estar guapísimos y guapísimas. Entonces, ya está. Trabajo sencillo, ya veis, facilito, facilito. Y en todo caso, si nos sobra tela, guardadla porque en un próximo programa haremos el bolso a juego. Bueno, pues ya lo saben, es la propuesta de flecos para esta primavera de Carmen Pichel y nosotros nos vamos ya a las previsiones meteorológicas y a esas propuestas de moda que como cada día nos trae What to Weather y el armario de cuatrogotas.com. No sin antes recordar que este fin de semana hay una gran fiesta en la discoteca Bloom, es la Fiesta La Besucona, un homenaje a José Caulonga con Caulonga Style, música y muchos elementos que le gustaban a él, así que yo lo voy a recomendar, una cita desde aquí para que todo el mundo vaya a la discoteca Bloom este sábado a partir de las 11 de la noche a bailar, a divertirse y a recordar a José Caulonga. Fiesta La Besucona y vamos a ver con qué ropa y con qué previsiones meteorológicas nos vamos a encontrar.